Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Ana Araya y estamos en el módulo de mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos en el tema motores eléctricos de corriente alterna. Un motor eléctrico de corriente alterna es una máquina eléctrica, ¿cierto?, que transforma energía eléctrica en energía mecánica, y eso lo hace por medio de campos magnéticos variables. Los motores eléctricos alternos tienen dos partes, o se componen de dos partes: una parte móvil, que sería el rotor, y una parte fija, que sería el estator. Los motores eléctricos también de corriente alterna se clasifican según el número de fases. Los podemos encontrar monofásicos, bifásicos y trifásicos, siendo los más utilizados en el área industrial los trifásicos y en el hogar los monofásicos. El funcionamiento de este motor se basa en la acción que ejerce el campo magnético giratorio generado en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados sobre el rotor. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios conductores que arrastran el rotor haciéndolo girar. Recordemos esto de que tenemos polos dentro de los equipos, ¿cierto? Y que tenemos bobinados tanto en el estator como en el rotor. Las partes importantes del motor eléctrico de corriente alterna. Como todas las máquinas eléctricas, ¿cierto?, un motor eléctrico está constituido por un circuito magnético y dos eléctricos, uno colocado en la parte del estator y otro en la parte del rotor. El circuito magnético está formado por chapas aisladas en forma de cilindro en el rotor y en forma de anillo en el estator. Esto está hecho en forma de lámina para evitar, ¿cierto?, las pérdidas, o disminuir en este caso las pérdidas. El estator constituye la parte fija del motor, y el estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Existen dos tipos de estatores. En este caso tenemos el estator de polos salientes y el estator ranurado. Los polos de un motor siempre deben ser pares, es decir, pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. Por ello, el mínimo de polos que puede tener un motor para funcionar es 2, es decir, un polo norte y un polo sur. Los tipos de estatores los vamos a ver en la próxima página, en la imagen número 2. El rotor constituye la parte móvil del motor, y el rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete y pueden ser básicamente de tres tipos. Tenemos rotor ranurado, rotor de polo saliente y rotor de jablo de ardilla. Y los tipos de rotores los vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, en la imagen 2, ¿cierto?, podemos ver los estatores de polos salientes y de polos ranurados. Y en la imagen número 3 podemos ver el rotor de polo saliente, el rotor tipo ranurado y el rotor tipo jaula de ardilla. Recordemos que eso está compuesto todo de puras láminas de material, ¿cierto?, para evitar o disminuir las pérdidas. Otra parte importante sería la carcasa y la base. La carcasa dice que es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Entonces las podemos encontrar A, totalmente cerradas, abiertas, a prueba de goteo, a prueba de explosiones y de tipo sumergible. En cambio, la base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor, y estas pueden ser con base frontal, como se muestra en la imagen número 4, y con base lateral, como se muestra en la imagen número 5. También tenemos la caja de conexiones y la placa de características. Por lo general, en la mayoría de los casos, los motores eléctricos cuentan con caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pudiese dañarlos. La placa de características dice que cada motor debe contar con una placa de características en idioma español
fácilmente visible y firmemente sujeta al motor con remaches del mismo material de las placas. Debe ser de acero inoxidable, la pintura del motor no debe cubrirlas y la información debe ser grabada en el metal de las placas de tal manera que pueda ser leída aunque desaparezca la coloración e impresiones de superficie. Es decir, la placa de característica nos entrega todos los datos técnicos del motor y estos datos nunca se pueden borrar, siempre deben estar legibles para que uno los pueda ver. Entonces, en la imagen número 6 podemos ver una caja de conexiones y en la imagen número 7 podemos ver una placa de característica de un motor. La utilización. Los motores de corriente alterna son los más utilizados porque la distribución de energía eléctrica es hecha en corriente alterna. O sea, a nosotros, a todos los hogares nos llega energía eléctrica de tipo alterna, en este caso monofásica. Si yo quisiese tener energía trifásica en mi casa, tengo que elevar una solicitud, ¿cierto?, extra para poder instalar. Los de tipo monofásico son utilizados en los hogares e industrias y los trifásicos son más utilizados en el área industrial porque generalmente el área industrial es la que tiene instalaciones de tipo trifásico. Entonces, nos vamos a la tarea número 1. Dice, en base al PowerPoint, páginas web y los videos, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la diferencia entre un motor eléctrico de corriente continua y un motor eléctrico de corriente alterna? 2. Según el estudio del PPT y los videos, explica con tus palabras el funcionamiento del motor de corriente alterna. 3. ¿Cuál es la diferencia entre un motor de corriente alterna monofásico y un motor de corriente alterna trifásico? 4. Nombra utilizaciones del motor de corriente alterna monofásico y trifásico. 5. Investiga y nombra tipos de motores de corriente alterna monofásicos. Y la última pregunta, investigar y nombrar tipos de motores de corriente alterna trifásico. Cuando terminen su tarea, ¿cierto?, le pueden tomar una fotografía, le agregan su nombre, el módulo y la envían a mi correo a.araya@codenco.cl hasta el jueves 23 de julio a las 17 horas. Eso ha sido todo, que estén muy bien. Cualquier duda o consulta me envían un correo y espero nos podamos ver pronto. Se cuidan mucho. Saludos para todos.